Buenos días y bienvenidos al segundo Fórum de Almendro y Pistacho, autoridades, delegada provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Amparo Bremar, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tomelloso, Álvaro Rubio, alcalde de Chiribel, José Torregrosa y todos los aquí presentes. Gracias por asistir tanto de forma presencial como a todos los que están ahora mismo siguiéndonos online. Volvemos con más fuerza e ilusión después de la parada obligatoria del pasado año debido al COVID y nos satisface poder tener este reencuentro con todos ustedes en esta tierra que ya es nuestra y que es un referente en el cultivo del almendro y el pistacho ecológico a nivel nacional e internacional. Por supuesto, agradecer el esfuerzo realizado a las empresas organizadoras, Crisara, Prunoted, Cajamar y el Ayuntamiento de Tomelloso, así como la colaboración de ITT-CEBIT, que han hecho posible que este fórum sea de nuevo una realidad. Y, por supuesto, agradecimiento que desde la organización hago extensivo a los ponentes del fórum, que sin duda van a hacer de este encuentro una ocasión única para debatir sobre un modelo de producción que representa y representará en el futuro las zonas de interior de España. Referentes todos ellos en su ámbito de trabajo e investigación, como Xavier Miernau, Octavio Arquero, María Dolores Raigón, Miguel Ángel Gómez, Ramón Gil, Francisco Urquiza, Arturo Belmonte, Federico Samper, Sergio Arribas y Ángel Torres. Crisara es una empresa almeriense especializada en agricultura ecológica y en el cultivo del almendro desde hace más de 25 años, cuyo modelo de negocio rentable y sostenible se trasladó hace unos años a Castilla-La Mancha de la mano de Prunotec, que se han convertido en un referente en la zona en el manejo de leñosos, asesoramiento técnico y gestión de finca. Dos empresas que han encontrado en la anterior edición de este fórum y en la actual el apoyo de Cajamar, cuyo ADN agro no deja ningún género de duda, ya que está patente en muchas de las iniciativas que lleva a cabo, como es este caso. El Ayuntamiento de Tomelloso nos ha abierto este año las puertas de este teatro municipal, ofreciéndonos todo el apoyo necesario para la celebración de esta jornada, lo que le agradecemos encarecidamente. No es casualidad que hayamos elegido Tomelloso de nuevo para celebrar este fórum, ya que consideramos Castilla-La Mancha como tierra que tiene el mayor potencial y recursos para desarrollar un modelo sostenible y rentable. En estos momentos hablar de ecología es también hablar de tecnología, porque no están reñidos, ni mucho menos, y la investigación más avanzada con la producción sostenible. Y por ello hay que romper estereotipos, ya que los avances tecnológicos están haciendo que se produzca de forma ecológica y muy rentable. Recursos que existen en Castilla-La Mancha, que existen en mayor o menor medida en muchas zonas del interior de España. Por eso hemos elegido este encuentro para presentar nuestro MGIS, un modelo de gestión integral sostenible que ya es una realidad, no solo aquí en La Mancha, sino en otras comunidades españolas y en otros países como Francia. Este fórum viene a poner en valor un modelo de producción adaptado a la realidad de nuestros recursos y limitaciones, potenciando la almendra y el pistacho ecológico de España por su calidad y sus valores sociales y medioambientales, dando a conocer cuál es la demanda en el presente y en el futuro, y el valor añadido que podemos conseguir y poniendo en sus manos la transferencia de conocimiento que les ayudará a tomar sus propias decisiones. Sin más, le paso la palabra al concejal de Agricultura, Álvaro Rubio, no sin antes presentarles a las personas que nos acompañan aquí esta mañana en el escenario. Por un lado, como les decía, el concejal de Agricultura, Álvaro Rubio, también la delegada provincial de Agricultura, Amparo Bremar, a la que agradecemos que nos acompañe, el director general de Crisara, Cristóbal Aránega, y el director general de Prunotec, Alejandro Torres. Y también se encuentra con nosotros María Luisa Salido, directora de la zona de Castilla-La Mancha de Cajamar. Le paso la palabra al concejal. Buenos días a todos. Perdonad primeramente que no haya podido asistir la alcaldesa de Tomelloso, y es que debido a diferentes proyectos que tenemos ahora con los proyectos europeos que están viniendo a nuestra población, pues evidentemente hay más menesteres en los que hay que cubrir en nuestra población. Dicho esto, como decía antes la presentadora, evidentemente no es una casualidad que este evento se realice en Tomelloso. El primer foro se realizó aquí también en Tomelloso y queremos seguir apostando por este producto, por el pistacho y por la almendra, porque creemos que son
productos muy importantes dentro de nuestra gastronomía y evidentemente dentro de nuestro amplio abanico de productos agroalimentarios. Y es que Tomelloso es un núcleo agroalimentario dentro de Castilla-La Mancha, y es así, nuestros números económicos así lo atestiguan. Lamentablemente no podemos dedicarnos todos al mundo del vino, no podemos dedicar toda nuestra economía, todo nuestro motor al vino, y tenemos que apostar poco a poco por otros productos agroalimentarios, en este caso apostar por la almendra, por el pistacho y por otros frutos de cáscara. Estos motores van a potenciar que nuestra región, una región actualmente en despoblación, muchas zonas de nuestra región se encuentran en un periodo de un declive poblacional, permita que la demografía genere que los agricultores os quedéis en esas zonas rurales, generéis economía en esas zonas rurales y evidentemente tiréis para adelante de la economía de nuestra región. Y evidentemente Tomelloso no es una ciudad totalmente diferente de lo que estoy hablando. Tomelloso necesita de ampliar ese abanico de productos agroalimentarios e integrar la almendra y el pistacho como productos importantes y de gran peso. Es por esto que potenciamos y fomentamos este tipo de charlas, talleres o foros, tanto de unos productos como de otros, sobre todo para, lo que digo, ampliar ese abanico de productos agroalimentarios. Y es que nosotros, desde el Ayuntamiento, tratamos de potenciar, de difundir y de promocionar nuestros productos agroalimentarios. Y es así como esta semana mismamente hemos realizado una importante feria agroalimentaria en la parte central de nuestro casco urbano, en la Plaza de España, potenciando los productos que tenemos, los productos locales. Y es así, es la única forma de poder sacar al mercado y potenciar nuestros productos para conseguirles los mejores resultados económicos. De esta forma, lo que estamos haciendo hoy es potenciar la almendra, un producto importante para nosotros. Y es Castilla-La Mancha el único sitio donde permite, por agua, por clima, por gente, por agricultores, por mujeres agricultoras también, potenciar este producto al máximo. Y es así que gracias a Alejandro, que empezamos a desarrollar esta jornada conjuntamente, es hoy donde la vemos hecha realidad. Es aquí en el teatro. Esta charla llevamos preparándola prácticamente, Alejandro, desde el mes de abril, más o menos. Evidentemente el tema del COVID ha supuesto una merma en el número de asistentes presenciales, pero esto no nos para. Si el año que viene deseáis seguir haciéndola aquí en Tomelloso, evidentemente, si el COVID lo permite, podremos meter más gente dentro de este teatro. Sin nada más, agradecer también la presencia a Amparo Bremar, la presencia de la Consejería de Agricultura y también a Crisara y a Pronotec, que los invitamos, evidentemente, a todos los años que queráis a seguir realizando este foro aquí en Tomelloso, porque la importancia y todas las charlas sobre agricultura, sobre precisión, sobre nuevos productos, deberían realizarse aquí en Tomelloso, porque somos el núcleo agroalimentario de la región. Muchas gracias. Le paso la palabra a la delegada provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, Amparo Bremar, para que lleve a cabo la inauguración oficial del fórum. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a este segundo fórum. Como no, teníamos que estar aquí. Disculpar la presencia del consejero, porque, bueno, por temas de agenda, evidentemente, siempre muy atareada y muy complicada, no ha podido estar, pero sí me pide que os traslade el saludo y que os dé la enhorabuena por esta iniciativa. Agradecer también al Ayuntamiento de Tomelloso que haya querido nuevamente acoger este segundo fórum, porque desde luego, efectivamente, como decía Álvaro, es un núcleo muy importante dentro de la región en tema agroalimentario.
Tiene muchísimo potencial, como tiene toda nuestra región, y nos parece una iniciativa estupenda que se puedan celebrar este tipo de jornadas que tienen un alcance no solamente a nivel presencial, sino también por la retransmisión en streaming y a través de los medios que tenemos hoy en día. Afortunadamente hemos podido avanzar mucho en este tiempo. Por esta pandemia que hemos tenido, nos hemos tenido que adaptar de forma acelerada a este tipo de comunicación a través de las redes sociales, por retransmisiones en streaming, y es un éxito que hemos conseguido entre todos y que hacen posible que esta jornada se celebre, el segundo fórum se celebre aquí en Tomelloso, pero también a través de las redes sociales con muchísima presencia. Daros la enhorabuena porque he visto que las ponencias que se van a desarrollar, tocan, por decirlo de alguna manera, todos los campos, todos los ámbitos, todos los palos, tanto comercialización como mejora de la producción, como poner en conocimiento de todo el mundo que quiere acceder y que está interesado en este tipo de cultivos, la empresa, la colaboración, el proyecto que tiene Crisara y que seguro que nos va a interesar a todos. Mirad, Castilla-La Mancha es una región donde por su clima, por su humedad, por las características tanto de frío como de lluvias, se adapta muy bien el cultivo tanto del almendro como del pistacho, y entendemos que cada vez es un cultivo en alza, sobre todo el pistacho, porque es un cultivo que es muy rentable, además es sostenible, necesita, prácticamente nada o muy poca agua, con lo cual en una región donde efectivamente el agua escasea, pues no deja de ser un cultivo que tiene un potencial increíble. España ocupa el primer lugar de Europa en superficie de pistacho y el quinto a nivel internacional. Y en muy poco tiempo, como sigue en aumento la producción, seguramente pasaremos al cuarto, adelantando incluso a Siria. Es un cultivo que tiene muchísimo potencial, pero no solamente eso, sino que nuestro pistacho tiene una calidad excepcional. En eso también tenemos que avanzar, y de eso también tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque el pistacho de España, pero concretamente el de Castilla-La Mancha, cada vez es más valorado en los mercados internacionales, incluso en comparación con otros que llevan muchísimos años más produciéndolo, pues por ejemplo como Siria. Además, dentro de España somos la primera región en producción de pistacho, de forma que de España y de Europa, de forma que estamos hablando que tenemos en torno al 81% de la superficie cultivada de pistacho de toda España. La estimación que hacemos para esta campaña del 2021 en Castilla-La Mancha, estaríamos hablando, 2021-2022, estaríamos hablando de unas 2.800 toneladas. Es una estimación, pero siempre en crecimiento con respecto a otros años. Y concretamente la provincia de Ciudad Real, pues sigue ocupando también dentro de la región la primera posición, porque estamos hablando de unas 14.700 hectáreas según la solicitud de la última PAC, y de estas unas 4.300 hectáreas en ecológico. De forma que entendemos que es un cultivo que tiene una amplia proyección, que entendemos que se están haciendo muy bien las cosas
por parte de los agricultores en este cultivo concretamente, pero sí siempre se puede mejorar en la producción, en los medios de producción, en la rentabilidad, en la sostenibilidad. En cuanto a la almendra, bueno, también somos un país que tiene una principal producción, no tanto como el pistacho, y desde luego lo que tenemos que hacer es seguir promocionando, seguir potenciando este tipo de cultivo, sobre todo porque no nos debemos olvidar que los frutos secos, y entre ellos, desde luego, el pistacho y la almendra, forman parte de la dieta mediterránea, tan sana, tan saludable y tan nuestra, tan beneficiosa para la salud. Son ricos en ácidos grasos insaturados, como el omega 3 o el omega 6, que está tan de moda, con las vitaminas E, la A, la B1, la B2, en fin, tiene numerosos beneficios para nuestra salud, de forma que aunaríamos todo. Tenemos un cultivo fuerte, un cultivo sostenible, un cultivo rentable y además el producto que obtenemos de muy buena calidad es beneficioso para nuestra salud. De forma que, desde luego, nosotros no podemos hacer otra cosa que ayudar, potenciar, fomentar tanto la producción como la comercialización. De manera que enhorabuena nuevamente por este fórum y, bueno, dar las gracias por la invitación. Animaros a que aprovechéis esta jornada. Las ponencias seguro que van a ser muy interesantes y bienvenidos a Castilla-La Mancha. Como decía Álvaro, bienvenidos a Tomelloso. Bueno, pues muchísimas gracias a las autoridades que han hecho posible que se inaugure de forma oficial el fórum. Yo les invito a que bajen ahora y que disfruten de la jornada, porque vamos a empezar ya directamente con el fórum en sí, con el programa. Yo le decía al principio que es cierto que tenemos que agradecer a todas las empresas organizadoras y colaboradoras para que este fórum sea una realidad, pero es cierto que lo que también lo hace posible, y nos faltan palabras de agradecimiento, es por los ponentes que nos acompañan, que dan al fórum la calidad que tiene realmente. Y para empezar con el programa, comenzamos con la primera de las ponencias a cargo de Xavier Miarnau sobre variedades IRTA, manejo y características. Miarnau es doctor en producción vegetal, investigador del IRTA y es uno de los principales investigadores en almendro en España, y agradecemos mucho su presencia aquí en este segundo fórum de almendro y pistacho ecológico. ¿Sí? ¿Se oye? Buenos días a todos. Es un placer volver a Tomelloso y es un placer volver a las jornadas presenciales. Yo creo que nos hemos adaptado muy bien a la telemática, a las jornadas delante de un ordenador, pero sin duda necesitamos contacto. Necesitamos estar con ustedes el día antes, el día después y estar con amigos. Realmente eso es lo que se aprecia. Sin duda, agradecer a Crisara, agradecer a Prunotec la invitación por estar aquí y por la magnífica asistencia presencial y por streaming, ¿de acuerdo? A mí me toca abrir la jornada con almendro, con variedades. Me comentaron de hablar variedades IRTA, intentaré hablar de material vegetal, ¿de acuerdo? Y sin duda, esperen que llevo dos. Y sin duda, yo creo que muchos de ustedes quieren que hable de esto. Quieren que hable de las cuestiones de Bairo, de las cuestiones fisiológicas que se nos vienen encima y de los retos. Para mí, yo diría retos,
y no problemas. Y diría retos y no estafa, o diría retos y no engaño. ¿Por qué? Porque esta es mi finca. ¿Alguien se imagina que yo me autoengañe? No. Esta es una finca de 10 años de Bairo, con toda la flor en el suelo. Esta es la producción de este año, 10 años. Hemos tenido la caída de flor y hemos tenido una helada brutal, pero aún hemos recolectado 500 kilos de grano por hectárea. Yo siempre hablo grano por hectárea, ¿de acuerdo? Y en regadío. No me gustaría empezar a discutir temas regadío, temas secano, pero sin duda el almendro, el pistacho, los hemos cultivado en secano, pero no son cultivos de secano. Son cultivos de regadío, cultivos que producen más con más agua. Y eso lo tenemos que tener claro. Son frutales y no cultivos marginales. ¿Sí? Esta es mi finca, pero sin duda en esta zona hay muchísimas fincas y no todas han producido. 140 kilos de grano en Villarrubio de los Ojos, un buen amigo. Pero por contra, esto es Sevilla. Esto es Sevilla, 6 años, 3.000 kilos de Bairo. Claro, no todos tenemos ese suelo, no todos tenemos esa cantidad de agua, ¿de acuerdo? Bueno, un poco para que vayan viendo que hay manejo, que hay variedades, que hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero déjenme que empiece por el principio y cómo hemos llegado aquí. Sin duda, este es el almendro marginal. Es el almendro marginal que tenemos en mente. Pero en estos momentos estamos aquí. España está aquí. Y si me lo permiten, yo diría que somos líderes mundiales en tecnología, en variedades de almendro. No lo duden, tenemos 3 programas de mejora genética de lo mejor del mundo. Y eso vale la pena decirlo. Y sin duda con empresas que están detrás de mejorar todos los procesos de producción, yo creo que no dudaremos en tener medias productivas en regadío elevadas. ¿Todo el mundo podrá producir en regadío y estas cantidades? No, seguramente no. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos llegado de pasar un cultivo marginal 100 kilos a 2.000 kilos de media? Bueno, yo déjenme, el otro día encontré esta foto. Aquí empezó todo. Paco Vargas, mejorador del IRTA. Rafael Socias, mejorador del CITA de Aragón, Guara. Este es Angelo Godini, el que encontró la autofertilidad de tuono. Y este, que yo creo que ahora está de moda, es el padre de Lorán, el padre de Ferrañés. Estos son los años 70, es decir, hay un trabajo detrás brutal y vale la pena reconocerlo. ¿Qué ha pasado? Variedades. Habrá algunas mejores y otras peores, pero sin duda el abanico varietal que tenemos ahora, ¿se ve el puntero o no se ve mucho, no? Yo creo que es hubo una primera generación en los años 90, hemos tenido otra generación en el 2005 y eso es lo que nos ha llevado ahora. Sin duda que ahora tenemos manejo, pero estas variedades es, para mí, la revolución y la renovación del cultivo del almendro. Otra cuestión son los portainjertos. Muchos de estos nombres aún ni los conocen ni los han oído. Son portainjertos que estamos ensayando, que se han ensayado. ¿Para qué? Para estar en secano, para estar en regadío, para estar con problemas de fitoftora, con problemas de armillaria. Es decir, yo creo que aún hay mucha más evolución. No solo material vegetal, intensificación. Plantar a 7x7 a plantar a 3x1. Hemos cambiado muchísimo. Esto es solo una figura para que vean cómo ha cambiado a nivel de marcos de plantación. Estamos hablando del 2º al 8º año, de 0 a 4.000 kilos de grano. Cada línea representa un marco de plantación. El rojo, 238 árboles, 277 y 500 árboles. Sin duda que son ensayos, sin duda que es difícil encontrar fincas con puntas de 4.000, pero los hemos obtenido. Ese es el potencial del cultivo. ¿Y qué significa? Que intensificando obtenemos precocidad. Otra de las cuestiones que hemos avanzado es el manejo. Decíamos
un cultivo marginal, colocado en la zona fría, colocado sin riego, sin fertilización. Todo esto ha cambiado. Perdonen. ¿Cuesta pasar las diapositivas? Es la misma figura, pero en lugar de intensificar, hablar de agua, cantidad de agua, edad de la plantación, producción, y cada línea representa una dotación de agua. La negra es secano, un secano frescal, podría ser como el de ustedes. Tenemos una media, o podríamos llegar a medias productivas, entre 500 y 700. La azul es un riego deficitario entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos de agua. Y cada línea representa una dotación distinta. ¿Qué significa? ¿El almendro es de secano? No. Con lo cual, si yo tengo agua, yo la puedo aplicar, la tengo que aplicar bien. ¿Es eficiente o todos estos riegos son eficientes? No, fijémonos. Esto es lo que cuesta producir 1 kilo de pepita. ¿Cuál es el más eficiente? Sin duda este. Con 1.000 litros de agua producimos 1 kilo de pepita. Con lo cual los riegos deficitarios, los riegos de 2.000, 3.000 son muy eficientes. ¿Son eficientes económicamente? No. Perdón, no. Sí. Pero puede ser que en función del precio del agua y en función del precio de la almendra sean económicamente más rentables otros de aquí. Pero hoy no entraremos a dilucidar esta parte económica, ¿de acuerdo? Ahora déjenme explicarles un poco las variedades de IRTA. Cómo empezamos, cómo empezó Paco Vargas. Sin duda, lo que buscamos es todo esto. Floración tardía, autofertilidad, que sean muy productivas. Le pedimos todo, le pedimos cáscara dura. Esa es la diferencia de las variedades americanas. Las variedades americanas no son ni de floración tardía, no son autofértiles y además son de cáscara blanda con muchos problemas de aflatoxinas. Nuestras almendras son de cáscara dura, que eso encaja en la agricultura ecológica. Es muy difícil encontrar non-pareil en ecológico, con lo cual sí, tenemos realmente un potencial brutal en almendro ecológico en España, por nuestro tipo de cáscara. Yo no sé si se han dado cuenta, pero esto es non-pareil, ¿eh? Es una foto de non-pareil. ¿Cuáles son las variedades que obtuvimos en el IRTA? En los años 90, Francolí, Glorieta Masbovera, y ahora últimamente estas 4. Yo creo, hablar de las variedades, muchas de estas ya las conocen. ¿Qué sucede? Han pasado 15 años, ¿y qué vemos en el campo? Vemos cosas buenas y cosas malas. Déjenme que les explique o que les enseñe fincas de agricultores que hacen bien las cosas. Las malas ya me las recordarán ustedes, ¿de acuerdo? Bairo en Lérida, un agricultor joven, riego total 7×7. Productividad, esta es la que hay. Es la productividad real. 700, 1.000, 1.300... Fíjense que aquí bajó 2.500, 1.700. Este año ha tenido problemas de caída de flores. Pero fíjense que estamos en una media de 2.000 kilos. La pregunta es, ¿y otra variedad qué haría aquí? Aquí tienen otra variedad. Esto es Lorán. ¿Ha sido mucho mejor? No. ¿Por qué? Porque las variedades se regulan. Unas le cae la flor, las otras le cae el botón, hay caídas fisiológicas de mayo. Es decir, las variedades se regulan con su manejo. Y eso es becería. Hay una parte de becería. Pero fíjense que estamos hablando de 2.000 kilos de grano por hectárea y algún pico de 2.700 en Lorán. Es brutal cómo ha cambiado el sector. Bairo, en riego por superficie, riego a manta. Otro agricultor. 900, 1.000, 2.000, 2.000. Sin duda que hay agua, ¿eh? Esto es Canal d'Urgell con mucha agua. Esto es riego deficitario, pero la comunidad de regantes no aplica limitaciones. Fíjense las producciones. Este año vuelve a caer por la caída de flores, pero fíjense que se mantiene a 700. 500 del tercer año, miren cómo va subiendo y se mantiene a 2.000. Los 3.000, los 4.000 que yo les explico son potenciales. En la realidad, esto es Valle del Ebro. En Valle del Ebro nos costará llegar a producciones medias de 3.000. Y ya casi les aseguro que no las tendremos. En cambio, en el sur, con agua y suelo, puede.
Intentaré ir rápido porque creo que tengo muchas diapositivas. Más plantaciones de Bairo, 700, 1400, 2500. Constantí, otra de las grandes variedades que siempre ha quedado a la espalda de Bairo. Las producciones, 400, 800, 1000, 1300, 2000. Miren cómo van subiendo. Eso sí, esto es un frutal. Yo creo que esto ya tiene que quedar más claro que el agua. ¿Y qué sucede en el resto de España? Porque siempre nos miramos en el ombligo en el Valle del Ebro. Esto es marinada en Badajoz. Tengo pocos datos, no tengo todo actualizado. 1200, 1800, 1400. ¿Qué sucede en marinada? Que cuando la plantamos en marcos de plantación demasiado anchos. Hemos visto que de bajo vigor, hemos visto que necesita poda, con lo cual hemos ido cambiando. Esto es Navalmoral de la Mata, un grupo empresarial. 800, 1000, 1900, tercero, cuarto y quinto año. Eso es rentabilidad. No vayamos a buscar los 9 euros, antes comentábamos, 3, 4 euros, suficiente. Y esto ya es el Valle del Guadalquivir, para mí una de las mejores zonas. 1000, 2000, 1900 y 3000. Es la finca que les he enseñado al principio. Y esto es Lorán, en un año de decalaje. Producciones similares. Aquí seguramente tendremos 3000. Con lo cual, sí que hay una parte de material vegetal, pero hay una parte importantísima de manejo. Y esto ya es Córdoba, que para mí es el récord, 3000 kilos a cuarto año. Esto es una locura. Yo se lo enseño para que lo vean, para que vean zonas y para que vean producciones. Esto es una locura. ¿Qué aportan estas variedades? Yo creo que hemos hablado ampliamente. Floración tardía, desde una largueta hasta una penta, una mardía. Yo les he señalado en rojo las variedades IRTA, pero fíjense, tenemos un abanico para elegir variedades que escapen de las heladas. Y hay muchas zonas que en estos momentos penta es la variedad de referencia como extra tardías. Sí, tenemos variedad que se le acerca o tenemos el medio que están toda la mayoría de variedades. Estamos hablando de 15 y 20 días. Para mí, importantísimo. Otra de las cuestiones clave es la maduración. Maduración escalonada para poder cosechar. ¿Qué sucede? Que poco a poco nos hemos dado cuenta que esto es demasiado tardío. Esto en muchas zonas de España nos cuesta madurar y por eso nos interesan variedades de maduración precoz. Más cuestiones, iré rápido, pero la autofertilidad, la no utilización de abejas, la no utilización de variedades polinizadoras, ese es un gran cambio. La mayoría, esto son variedades autofértiles con promedios de cuajado del 20 al 40, pero además otra cuestión clave es la posición de las anteras respecto al pistilo. Estas variedades de aquí, Bairo, Soleta, Guara, Tuono, todas ellas tienen los estambres por encima. Todas estas de aquí tienen los estambres por abajo. ¿Es un problema? No, porque al final la flor se mueve y también contacta. Pero la morfología de la flor es importante en el cuajado, ¿de acuerdo? Y eso nos permite, una plantación monovarietal. Eso ha cambiado el diseño de las plantaciones. Más cuestiones de las variedades IRTA. Las enfermedades. Las enfermedades será la cuestión clave de los próximos años. Fusicoccum, marinadas tolerante, mancha ocre, que ya es una de las enfermedades clave en estos momentos. Bairo, igual que mardía, son tolerantes. Monilia. Monilia en zonas de primaveras húmedas es un problema. Y Xanthomona. Xanthomona se está expandiendo por toda España. Bairo es susceptible. Guara es susceptible, y muchos lo son. Con lo cual, en zonas endémicas de Xanthomonas debemos evitar estas enfermedades. Productividad. Yo no aseguro nada, yo no prometo nada, pero ustedes han visto que los agricultores están produciendo 2000 kilos. Yo creo que eso es factible con agua. ¿De acuerdo? Un poco las variedades una a una. Bairo. Y me reafirmo. Una de las mejores variedades del mercado, no lo duden, sin duda. Ahora veremos, Ahora veremos el problema, ahora veremos cómo lo atajamos y veremos dónde podemos colocar Bairo. Y veremos si todos tenemos agua, todos tenemos manejo para ese Bairo. Floración de marzo, autofertilidad. Este es el árbol, es un árbol muy vigoroso. A veces este extra de vigor no es bueno porque ayuda
a la caída de yemas, perdón, a la caída de flores por una falta de reservas, después lo veremos. Vigoroso, floribundidad y tolerante a las heladas. Hemos visto que al igual que Guara, Bairo es bastante tolerante a nivel de flor y a nivel de fruto a las bajas temperaturas. Este es el fruto, 1,2 gramos, amigdaloide, acorazonado, y productividad. Productividad acumulada en Borges, en Reus, en Gandesa, en Badajoz, ensayos oficiales. Esta es la acumulado. ¿Qué sucede? Bueno, con los años hemos ido aprendiendo. Siempre hablábamos de Guara, siempre hablábamos que teníamos que despuntar. Bueno, ahora nos hemos dado cuenta que Bairo, leri, necesitamos despuntar, necesitamos manejar el porte de Bairo. Nos hemos dado cuenta del aborto pistilar que tiene, muy fuerte en según qué zonas, y la sensibilidad a xantomonas. ¿Qué les digo? Busquemos soluciones, y aquí las tienen. Tenemos que saber podar, tanto en primavera, en invierno, y vigorizar el árbol para que no se nos caiga. Cubrir necesidades hídricas y nutritivas. Este es el tema que después tocaremos, Cuando termine la presentación de las variedades, un apunte de esto. Y xantomonas, tendremos que convivir. Tratamientos de cobres y tratamientos con productos para intentar minimizar la enfermedad. Constantí, yo lo he definido como un todoterreno. Ayer me comentaban que hay zonas que va brutal, pero sí, ya han visto producciones. El problema que siempre se ha visto Bairo como la gran variedad. Bueno, pues Constantí en secano es de las más tolerantes. Es un fruto redondeado. Aquí la foto se ha alargado y no. Floración de marzo, autofértil. Un árbol muy erecto, muy vigoroso, muy fácil de podar. Yo diría que es de los más fáciles de podar. El fruto entre 1 y 1,2 gramos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Bueno, también hay cuestiones que no nos gustan de la variedad. Es decir, nosotros cuando intentamos obtener una variedad, intentamos que tenga las mejores características. ¿Eso es factible? No. Es igual que ustedes, cada uno tiene sus pros y sus contras. En las variedades sucede lo mismo. Tenemos caída prematura de frutos. Belona, también pasa. Tenemos sensibilidad a Fusicoccum y tenemos poca ramificación. ¿Qué soluciones debemos proponer? Aquí las tienen. Ir antes o empezar a recolectar del suelo. ¿En toda España recolectaremos del suelo? No, pero hay zonas que sí. Hay mucha importación de máquina americana para empezar a recolectar del suelo. Perdón. No podemos plantar en zonas endémicas de Fusicoccum. Ahora tenemos algún producto más con los cuales podemos tratar esta enfermedad. Y después, si tenemos poca ramificación, tenemos que despuntar. No es tan fácil. Yo les presento las soluciones. Las hay. No es tan fácil, Aquí nos vende la moto. No. Pero fíjense que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero tenemos las herramientas para intentar corregirlas. Y marinada, Cristóbal lo decía, tienen plantaciones de marinada brutales, y brutales en 400-500 milímetros. Bueno, eso se tiene que vigilar. ¿Por qué? Porque marinada es de porte medio, y un porte medio de bajo vigor que se nos puede venir abajo cuando produce. Con lo cual tendremos que ser muy exigentes en la poda en este sentido. Yo lo he puesto, es menos tardía que una penta, pero de las extra tardías, para mí, de las mejores. Sin duda que yo no soy el padre de las variedades, pero sin duda que los padres o los familiares las encontramos las mejores, igual que encontramos a nuestros hijos las mejores. Y eso lo tienen que entender. Ustedes decidirán qué variedad plantar. Yo les explico mis sensaciones, ¿de acuerdo? Eso creo que lo entiendan y lo tengan claro. Cuestiones de Constantí. Precoz, vigor medio elevado, muy eficiente productivamente y fácil de formar. Constantí marinada, estábamos hablando. La almendra es un pelín más grande y es un pelín más clara. El sector la demanda en este sentido. ¿Qué sucede? Bueno, cáscara blanda, los primeros años hay una doble cáscara, poco vigor, eso lo tenemos que gestionar con poda, es importantísimo la poda en marinada, y después esta poca ramificación que también conviene cortar. Soluciones, ajustar equipo de pelado y en los años va disminuyendo en este sentido. No plantar en secano de 100 milímetros, me parece que esto era la zona de Chiribel. Bueno, y aún así
Cristóbal podaba y la manejaba. Yo no sé si plantaría con 100 milímetros, me cuesta marinada verla allí, ¿de acuerdo? Poca ramificación, despuntes. Y despuntes mecanizados. Últimamente cortamos en primavera, cortamos en invierno, volvemos a cortar el siguiente año y tenemos el árbol colocado. Hay grandes plantaciones de marinada en regadío preciosas en este sentido. ¿Y el futuro del programa de mejora? El futuro no para. Es decir, tenemos nuestros mejoradores que lo que buscan es añadir objetivos nuevos para buscar nuevas variedades. En estos momentos tenemos selecciones nuevas que son de la época de floración de Tarraco, es decir, extratardías, son de 10, 15, 20 días después de Bairo. ¿Qué sucede? Que son selecciones que aún las estamos evaluando. Maduración temprana, es decir, nos interesa variedades que empiezan a madurar antes, y productivamente, fíjense las producciones. Yo creo que es muy similar a la productividad de Bairo, en este sentido. ¿De acuerdo? Y ahora vamos un poco al kit de la cuestión. ¿Qué ha sucedido estos últimos años con Bairo? Hemos estado trabajando 3, 4 años, no es el primero. En 2018, junto con la gente de Crisol Arboreto, ya hicimos un barrido de España porque empezamos a detectar esta cuestión. Y este año yo creo que ha sido el más exagerado. Esto es Extremadura y esto es la finca que han visto, que es la mía. Flor, parecía Corpus, precioso. Pero claro, una cosa es que sea precioso para la foto y la otra para nosotros como agricultores. ¿Qué ha sucedido ahora? Ha caído la flor en primavera. ¿Cómo han quedado los árboles productivamente? Aquí lo tienen. Sexto año, 1.900 kilos de grano por hectárea, con toda la flor en el suelo. Eso sí, una finca con riego. Una finca, pueden ver los árboles, ¿eh? En cambio esta se ha quedado 550. Una helada también. Es decir, vemos que hay diferencias entre fincas. ¿Qué sabemos de la caída de flor? ¿Solo le sucede a Bairo? No. Esto es Bairo, esto es Lorán. Lorán no le sucede, pero esto es marinada, y en marinada sí. Es decir, las caídas fisiológicas de botones florales, de flores y de frutos es un equilibrio natural que hace el árbol. Que lo hace bien o lo hace mal para nosotros, pero él se regula y él se equilibra. Con lo cual, sí, hay otras variedades, pero sucede principalmente en Bairo. Y es el que más nos ha inquietado el problema. ¿Sucede en Cataluña? ¿Sucede en Badajoz? Sí, sucede en toda España. Pero ¿qué hemos visto? Que la severidad de este efecto es distinto. Ha habido años que la severidad va de menos a más, de norte a sur, y este año, lo comentábamos con Paco Urquiza de Arboreto, ha ido de menos a más, desde Extremadura hacia Mediterráneo, ha ido a más. Con lo cual, sí. ¿Hay variabilidad entre años? Sí. 18 fue brutal y el 21 ha vuelto a ser brutal. Y después, otra de las cuestiones claves. Esto es Lérida. ¿Hay diferencias entre fincas? Esto es una finca, no quedó nada. Esto es otra, miren el cuajado. Y esto es otra, miren la productividad cómo quedó. 3 fincas alrededor del mismo pueblo. La misma variedad. Eso da que pensar. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué sabemos? Sí, sucede en Bairo, sucede en toda España, cada año es distinto y existen condicionantes. Y las plantaciones, cada una es distinta. Con lo cual, ya sabemos 3 cosas importantísimas. Tiene un componente genético, que esa es la parte que tenemos que buscar a nivel de centro de investigación. Tiene un componente agroclimático. Hay zonas de España que hay más o menos severidad. Y hay unos factores que hacen que haya más o menos problema. Con lo cual, nos planteamos una serie de preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa? Y aquí empezamos a trabajar. Es decir, hemos detectado un problema, vamos a buscar la solución. La primera cuestión es lo que les explicaba de las caídas fisiológicas. Bairo no es la única, Bairo, Soleta, Ferrañas, todas las variedades tienen unas caídas fisiológicas. Esto ya lo hemos caracterizado, esto es desde marzo hasta agosto. ¿Qué sucede? Que hay
cerca de la floración, hay una primera caída, le he puesto drop en inglés, una primera caída de o botones florales o flores. A posteriori hay una segunda caída de frutos o frutitos pequeños que no han llegado a cuajar y a posteriori una tercera caída. Con lo cual tenemos 3 caídas caracterizadas en almendro. ¿Y a qué se deben? Esa ya es la primera cuestión. La primera, mala diferenciación. Ya empezamos a hablar diferenciación y mal cuajado. La diferenciación, ¿cuándo la hace? El año anterior. Cuajado, ¿cuándo lo hace? Este año. Y todas estas 2 caídas posteriores, mal cuajado y competencia por carbohidratos. Y aquí tienen la clave. Es decir, nosotros siempre nos fijamos en el momento de floración, en el momento de cosecha. La clave está aquí. Empecemos a entender el cultivo año 1, año 2. ¿Por qué? Porque aquí está la inducción, la diferenciación, que será la clave para ir a floración. Con lo cual, no nos fijemos solo este año, si este año está bonito o no está bonito el árbol. ¿Hemos trabajado bien el año anterior? ¿Le hemos dado reservas? ¿Le hemos podado bien? ¿Por qué? Porque todo eso influye aquí. Venga, cae la flor. ¿Por qué cae la flor? Cuando hemos empezado a abrir flores, ¿qué hemos visto? No viable, no viable, no viable, viable. Un pistilo completamente distinto. Y aquí tienen las fotos de microscopio. Un pistilo oscuro, óvulos secos. En cambio aquí, fíjense. Con lo cual, cae la flor porque el pistilo está dañado, porque el pistilo ha abortado. Y esa es una de las claves, ¿eh? El pistilo está abortado. ¿Qué hemos visto? Sabemos que el pistilo está abortado. ¿Cuándo aborta? Hemos ido a botón rosa, hemos ido a flores abiertas, no sé si lo verán, ¿eh? O flores de más edad. Y hemos visto que en botón rosa tenemos casi un 90% de flores con el pistilo abortado. En cambio, en las primeras flores, que son las más avanzadas, tenemos menos. Paco Vargas siempre nos explicaba, nuestro mejorador, que las primeras flores son las mejores. Y aquí lo estamos demostrando. Sí, las flores de ramilletes, brindillas y mixtas, estas son las que tienen más flores malas. Ramilletes, todas las yemas juntas, todas compitiendo por reservas. En cambio, aquí hay mucha más. Flores dobles, flores individuales. Las flores dobles tienen más pistilos dañados. Y fíjense, en la misma zona, Alcanó, Borges, Almenar, Lleida, Sunyer, desde 60 hasta el 100%. Fíjense que también hay una variabilidad entre fincas. Con lo cual, sabemos qué pasa y sabemos que hay condicionantes. Ahora la pregunta es, venga, ¿se ha abortado el pistilo? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Ha pasado cuando estaba diferenciando? ¿O ha pasado cuando empieza a brotar? ¿Ustedes saben cuándo diferencia el almendro? Todos hemos leído que es en verano, otoño, pero no lo sabe nadie a ciencia cierta. Perdón, sí que lo saben, los americanos tienen muy bien datado para nonparell, pero para nuestras variedades lo sabemos no. Hemos empezado a trabajar, hemos empezado a buscar cuál es el momento en que el árbol decide qué será madera o flor y empiezan ya los primordios florales a aparecer. Y esto son las fotos de los primeros trabajos. ¿Qué les puedo avanzar? Que todo sucede a partir de poscosecha. Todo sucede a partir de agosto. Con lo cual, agosto no tiene que ser el momento que cosechemos y abandonemos el árbol. Tiene que ser el momento que volvemos a trabajar el árbol. ¿Tenemos agua? Agua. ¿Tenemos nutrientes? Nutrientes. ¿Tenemos en secano? Empecemos, alguien planteaba de podas de poscosecha, sí. Empecemos a trabajar el árbol para que el año siguiente responda bien. Y la otra cuestión que les explicaba, ¿qué sucede climáticamente? Hemos estudiado, nuestra hipótesis es que hay unas elevadas temperaturas que suceden según años, que suceden según zonas, y esto lo hemos estudiado en Tarragona, temperatura máxima media de los últimos años y la temperatura de este año pasado. Fíjense que hay diferencias, el cambio climático lo acentuará, sin duda. Hemos dicho que todo sucede a partir de poscosecha, fíjense, septiembre, incremento, noviembre, diciembre, pero aquí hay una clave. Enero, febrero, temperaturas de más de 5 grados
no una semana o un día, casi un mes entero. ¿Sí? Si lo voy a buscar, eso es Lleida, nuestra zona, fíjense que pasa lo mismo. Esto es Navalmoral de la Mata, 2.000 kilos de grano, fíjense que no hay tanta exageración. Y esto es Tomelloso, esto es su zona. Fíjense cómo las temperaturas influyen en el desencadenante de ese aborto. Con lo cual, tenemos una flor que es mala porque hay un aborto, y tenemos un desencadenante que son las elevadas temperaturas. Ahora me dirán, yo no puedo cambiar las temperaturas. No, pero sí que puedo hacer que el árbol tolere estas temperaturas. Perdón. Con lo cual, si puedo tirar atrás, una mala diferenciación por falta de reservas. Estamos hablando de diferenciación, estamos hablando de reservas. Déjenme que vaya rápido, porque si no... ¿Qué condicionantes ya empezamos a ver? Sin duda el manejo agronómico. Las 3 fincas que les comentaba de la misma zona, el manejo agronómico del riego y la fertilización, principalmente en poscosecha, es clave. La poda. Esto es, me parece que era la zona de Utiel, árboles en secano, despuntados, y toda la parte de atrás se le queda llena de almendras. Es decir, despuntar, terciar ramas. ¿Para qué? Para que haya más reservas, menos efecto sumidero, solo para lo que quede. Y sin duda tenemos que regular vigor. ¿Por qué? Porque el árbol intenta crecer mucho, intenta salir en invierno y le faltan reservas, con lo cual tenemos que podar. ¿Qué estamos trabajando? Todo lo que os he dicho, podas, riego, bioestimulantes, micronutrientes, y no los estamos trabajando en el año 2, estamos trabajando en el año 1. ¿Cuál sería mi conclusión y las prácticas que debemos hacer para que este bairo tolere estas temperaturas como la variedad más sensible a este efecto? Aquí las tienen, no es ningún secreto. Si 3 fincas de la misma zona pueden manejar eso, uno no lo puede manejar los otros, sin duda que es manejo agronómico. Esperen. El manejo del riego y la fertilización, la poda de aclareo y de despuntes. Yo he visto un montón de fincas en secano que nos hemos olvidado de podar. Eso no puede ser. Yo lo puedo hacer en regadío, pero en secano, yo no quiero decir que tengamos que recuperar las tijeretas de nuestros abuelos y empezar a podar, pero no podemos tener un árbol de regadío en secano. Ese árbol no puede. Y esta es una de las claves. Manejo del riego y la fertilización, poda, aclareo y despuntes, aplicación de nutrientes y bioestimulantes, y no tanto en floración, sino previa a floración, porque hemos visto que el aborto sucede antes, y hemos empezado a trabajar reguladores de crecimiento. ¿Para qué? Para reducir vigor, para que el árbol no quiera gastar demasiado o quiera gastar aquello que no tiene. Con lo cual, sí que hay cosas que como agricultor yo ya puedo hacer, y son importantísimas en este sentido. ¿Esto sirve para todo el mundo? No, pero esta es la gracia de Cristóbal, esta es la gracia de los técnicos de las OPAs, de las cooperativas, de intentar solucionar esto. Esto no es café para todos, y todos queremos lo mismo, pero sí que tenemos herramientas para mitigar este efecto. Y mitigar este efecto, ahora hemos hablado de bairo, ya son mis últimas diapositivas, pero para que vean que lo que viene, no quiero ser catastrofista, porque siempre hemos ido delante de la fruticultura, pero sí que tenemos que ser conscientes. No todo el mundo podrá producir almendros, no todo el mundo podrá tener rentabilidad. Los Excels, ayer hablábamos de los Excels, los Excels han hecho mucho daño, y a 4 y a 5 euros. Esto es España. ¿Dónde estaba el almendro? En el Mediterráneo. En el momento que hemos empezado a buscar nuevas zonas de producción, hemos deslocalizado el cultivo. Y cuando nosotros vemos las condiciones climáticas de cada zona, no encajan. Ustedes se imaginan, al menos en Huelva, ¿ha habido siempre? Sí, pero lo que no ha habido siempre es la intensificación que hay ahora. Tenemos enfermedades para parar un tren. Esto es Valladolid. No había habido nunca almendros. Bueno, pero ahora tenemos mardías, tenemos pentas, venga, vayamos a Medina de Río Seco a plantar. Bueno, pues tenemos heladas. Llevamos 2 años
que el 20 y pico de marzo se nos hiela. Habíamos olvidado las heladas en el almendro. Vuestra zona, Motrilla de Palancar. Y si el árbol no se equilibra en flor, se equilibrará en fruto. Se nos queda, se arruga porque migra el agua, la cáscara se vuelve blanda. Es decir, tenemos que saber lo que tenemos entre manos. Aquí hay una parte importante de poda, sin duda. Esto es el alentejo. El alentejo ya saben ustedes que ahora todo es Portugal. Bueno, pues ya hemos empezado a ver variedades que caen las yemas. Y caen las yemas por falta de frío invernal o falta de manejo en inducción y diferenciación. La malmoral de la mata, Monilia, es que además no podemos entrar a tratar en floración. Realmente es un problema. Y después otra cuestión, hemos intensificado, sabemos intensificar, yo les decía aquello de los sistemas, les decía el agua, pero esto es una mala elección de un portainjerto, de mátodos. Esto es una mala elección de variedad, y no es vairo, ¿eh? Están reinjertando una variedad. Esto es un problema de una enfermedad, por no saber qué variedad tenía que ir allí o haber hecho una elección mala. ¿El agricultor tiene la culpa? No. ¿El técnico tiene la culpa? No. Es decir, debemos transferir toda esta información, tenemos que tecnificarnos y tenemos que ser, nosotros en nuestra zona decimos fruteros. Ya no es aquel agricultor de la caña y el tractor, no, es un agricultor profesional en este sentido. Esto es Andalucía, un marco de 8×7. No será nunca eficiente este marco. Esto es el superintensivo. Gente que vende superintensivo, pero después lo tenemos que aplicar, ¿eh? No podemos hacer candelabros, no podemos hacer ejes. Esto es una locura. Y aquí está la clave, muchas veces. No, espere, no he terminado, me faltan 2 o 3. La otra cuestión, ya sé que es larga, pero ya que vengo, me aprovecho un poco. La cuestión del riego. ¿Todo el mundo tiene riego? Esto es el mapa de ETO de España. Para poder regar en el norte necesitamos 7 millones de litros de agua. En el sur, 9 millones. ¿Los tenemos? No. ¿Qué sucede en Andalucía? Esta es mi compañera Laura que está con nosotros hoy. Esto es Andalucía, no es California. ¿Ustedes creen que con las dotaciones de la Confederación y con las limitaciones podremos mantener estos árboles? No. Yo soy parte de los que les ha dicho a ustedes que tenemos que hacer este árbol para producir. Bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta que esto es un problema. Sí. Pero vale la pena darse cuenta antes de lo que suceda. Estábamos hablando de la avispilla. Castilla-La Mancha habéis sido pioneros en encontrarla. Eso es un problema. Enfermedades y plagas de cuarentena. Todo lo que no habíamos visto lo tendremos. Y después viene otra cuestión clave, la industria. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Larguetas, marconas, guaras y un pupurri. Ahora, esto ha cambiado. Y empezamos a tener grandes cantidades de otras variedades. ¿Nuestra industria se ha adaptado? Bueno, pues corriendo. ¿Qué sucede? Supongo que ya lo saben, hay variedades que se pagan menos y dependiendo del año hay variedades que no las quiere la industria. ¿Por qué? Porque o tienen un deficiente descascarado y tenemos merma, o tienen un diferente componente de fuerza al romper que hace medias o que hace trocitos. Bueno, yo les digo a la industria, no, nosotros como productores tenemos que producir, ahora ustedes se tienen que adaptar. Pero lo primero que ha hecho la industria es, yo esta, que me se rompe tanto, la pago menos. Ha sido lo más fácil. Pero, ¿y el consumidor? Yo creo que el consumidor, ya antes se ha dicho, apreciará estas variedades porque son completamente distintas a las variedades americanas. Pero sin duda hay una labor de todo esto. Y no es baladí, es decir, nos queda mucho camino por recorrer. Lo último, cambio climático. No les explicaré todas las consecuencias del cambio climático, pero sin duda, temperaturas, humedades, todo esto cambiará. ¿El problema de vairo se puede agravar? Sí. ¿El problema de falta de horas frío se puede agravar? Sí. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de todo eso. Y si alguien me conoce, esta era mi primera foto de muchas presentaciones. ¿Por qué? Porque les decía que teníamos entre manos un Ferrari. Sin duda, lo tenemos que saber conducir. Ahora, si me lo permiten, y con poco de modestia, aceptar que el Ferrari no puede ir por todas las carreteras. Y el Ferrari no puede ir a 200 por todos lados. Con lo cual, sí que vale la pena reflexionar
sí que vale la pena oír a la gente del territorio, sí que vale la pena manejar. Pero eso sí, estamos delante de un frutal. Y eso sí, muchas gracias a todos. Rosario, ¿habéis comentado? Bueno, pues una ponencia impresionante, como no puede ser de otra forma, siendo Xavier Miarnau. Le agradecemos encarecidamente que haya estado aquí hoy y ha sido muy útil para todos nosotros y para todas las personas que nos están escuchando seguro también online, más de 300 personas inscritas. Entonces, antes de que Xavier se baje del escenario, si quieren hacerle alguna pregunta, también vamos a ir recogiendo algunas dudas de las que nos pasen por streaming, pero esas, si podemos al final y tenemos tiempo, le daremos respuesta. Por aquí ahora, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Xavier. Yo comentarles que durante todo el día de hoy estaremos por aquí, con lo cual yo también creo que tendremos tiempo, yo lo digo también para no alargar mucho, estaremos comiendo, estaremos haciendo el desayuno, yo no tengo ninguna duda también de escucharles y hablar. ¿Nada? Sí, una cosa, Xavi. Sí. Lo que has dicho me ha parecido súper interesante. El tema de la temperatura, yo no sé si la Bairo va bien a Andalucía, son más cálidos que aquí los meses de enero y febrero. Entonces, lo de la formación de los pistilos, la inducción, hay algo, pero la temperatura, yo cuando esta variedad es muy andaluza, o sea, tú mejor que yo. Entonces, lo del tema de la temperatura no me ha cuadrado mucho. Sí, pero no os he puesto las temperaturas de Sevilla, es decir, también la tengo y la diferencia es menor. La cuestión, es decir, en Andalucía, estuvimos ahora en julio, hicimos un barrido y hemos tenido una caída de flores brutales. Y hay fincas a cero, no les engaño, hay fincas a cero, pero hay fincas a cero en Cataluña, en Andalucía y aquí, sí. Pero esta que les enseño, y siempre la enseño porque es un buen amigo, pero es un manejo excepcional. Es decir, cuando a mí me cae flor, pero solo que deje de caer un 10%, solo que tenga un 10% de cuajado, es suficiente. Con lo cual, ese árbol podía tener un potencial de 4.000 y se quedan 3.000. Sí, no deja de ser una hipótesis la temperatura. Es decir, en estos momentos es nuestra hipótesis de que es el interruptor que provoca que a posteriori haya este aborto. Pero, sin duda, que el manejo de cada finca dentro de la zona climática modula eso. Sí. Una hipótesis que me parece a mí correcta. Correcto. Sí. Y en eso estamos trabajando. Para mí, la clave, la estuvimos con los técnicos de Arboreto Crisol, la clave es la poda. Podas de despuntes, podas de rebaje y empezar a tratar el árbol. Es decir, las primeras veces que yo he venido por Castilla-La Mancha, he visto árboles de regadío en secano. Es decir, nos hemos olvidado un poco, no quiero que entiendan que le riño, no riño, porque yo también lo hago en mi casa, pero hemos dejado de podar, nos cuesta más de bajar del tractor. Y eso hace que no todas las variedades... Ayer discutíamos en Castellón de guara. Guara es una variedad que todos tenemos en mente como rústica y que siempre funciona. Siempre funciona en mínimos. Pero en el momento que intentamos pisar, tampoco es de las mejores. Pero, claro, pero es rústica porque en secano pues produce... tenemos estas sensaciones, pero cuando empezamos a pisar acelerado, pues también le cuesta. Con lo cual, sí, Lorán, Guara, ¿les podría decir que es de las rústicas? Sí. ¿Que hay variedades que toleran más este efecto o tolerarán más la sequía como Constantí? Sí. Y eso, sin duda, que este feedback de ustedes conmigo es lo que hace que evolucionemos y que la selección X, cuando salga, pues otra de las cuestiones que hemos discutido mucho es las parcelas experimental o la red experimental. Necesitaríamos que los programas de mejora diesen las variedades a una red experimental española y se testaran antes de salir al mercado. Pero eso es imposible. Ustedes necesitan innovación y ustedes plantarán. A mí, si me lo dejan decir, ahora estamos plantando alguna variedad nueva como macaco, que sin duda es extra tardía y sin duda sale de un programa de mejora genético de los mejores, pero ¿sabemos mucho? No. Pero el sector necesita innovación, necesita avidez. Y eso es lo que nos hace. En fruta dulce, ya lo hemos asumido, en fruta dulce reinjertamos muchas variedades. ¿Por qué? Porque necesitamos plantar nuevas, pero esas no todas funcionan.
Y ya les he dicho, yo creo que estamos aquí para intentar ayudar y para intentar solucionar con lo que podamos en este sentido. ¿Alguna pregunta más? Allí sí. Vicente, ponte de pie y así te escuchamos mejor. La primera cuestión es la elección de la variedad. Antes hemos comentado 100 milímetros en Chiribel, 400-500 en esta zona y os diría 700 en el Prepirineo catalán. No es un secano, pero es diferente pluviometría, con lo cual eso ya nos condiciona qué variedad colocar. Dentro de las variedades ahora ya empezamos a tener estudios de uso eficiente del agua, con lo cual sabemos más. Pero independientemente de que la variedad tolere más o menos, la clave es la poda. Y nuestros antecesores, nuestros abuelos lo sabían. Por eso podaban tan duramente los almendros, para evitar becerías y para que toleraran el agua. Ahora viene la estrategia de riego deficitario, que es la que me comentas. En el almendro se ha trabajado muchísimo en Davis y hay investigadores de la Universidad de Córdoba, de la Universidad, me parece, en el Levante también hay varios investigadores, en el CSIC, y nosotros tenemos a Joan Girona. El riego deficitario controlado se basa en eso, se basa en que es un cultivo mediterráneo muy bien adaptado a las lluvias de primavera, en verano hace calor y se ha adaptado a no beber tanto y vuelve a beber en otoño. Con lo cual, la estrategia de riego deficitario se basa en copiar eso, dar agua en primavera, reducir en verano, reducir, no poner a cero, y volver a dar agua para recuperarse. ¿Qué sucede? Que en variedades como Bairo, pues el recuperarse puede ser que lo tengamos que hacer antes. Pero haciendo esta estrategia de riego deficitario que está publicada, estamos hablando de 2.000, 3.000 metros cúbicos de agua, funciona bien. ¿Qué sucede? Que no podemos subir mucho en primavera y después bajar y volver a subir, sino que la curva la tenemos que bajar entera, pero hacer la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Eso está ampliamente publicado. Y funciona lo mismo que en olivo, funciona lo mismo que en los frutales mediterráneos. En el pistacho no funciona, que es al revés. En el pistacho rellena, no podemos hacer riego deficitario en verano porque rellena entonces. Pero en almendros sí. Y lo que les he comentado, 2.000, 3.000 metros cúbicos de agua es el riego más eficiente en el uso del agua. Para producir 1 kilo de pepa es el más eficiente. Económicamente yo no lo creo. Yo creo que a 10 céntimos el metro cúbico, echarle 3.000 metros cúbicos siempre valdrá la pena producir más según el precio de la almendra. Pero de sostenibilidad es el riego deficitario, sin duda. Sí. Muy bien. Sí, pero el agua es finita. Yo también, yo vengo de una zona de secano y es importante los nuevos regadíos, pero el agua es finita y yo creo que la sostenibilidad será de futuro, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos plantar toda España de almendros y de almendros a 3.000 kilos. Tenemos que ser conscientes. El cambio climático será muy duro y empezará por el sur, sin duda. Con lo cual las confederaciones se están poniendo las pilas. Sí. Seamos conscientes de lo que tenemos entre manos y guardemos. Yo creo que es importante, ¿no? Y entiendo que...
tomando nota hace tiempo ya. Es verdad que no podemos compararnos con otras regiones donde no tienen. Muy bien, pues muchísimas gracias, Xavier, de verdad. Y vamos a seguir avanzando en el fórum, como le decimos, como también ha dicho Xavier, como vamos a estar toda la mañana juntos. También aprovecho la ocasión porque después de la charla de Octavio Arquero, que es el siguiente ponente, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 15 o 20 minutos, no mucho más, para estirar un poquito las piernas y si quieren tomar un café rápido. Pero sí que es verdad que aprovecho ahora para decirles que al final de la jornada va a haber un catering en Salón Esmabel, con lo cual quedan todos invitados, que al principio de la jornada se me ha olvidado comentárselo, pero para que cuando se queden luego para el final, que no se vayan, que están invitados a tomar algo con nosotros, y ahí también van a tener la ocasión de tener a todos los ponentes pues, para preguntarles y debatir sobre todos los temas que ustedes quieran. Bueno, pues a continuación, como decía, le paso la palabra a Octavio Arquero, que va a ofrecer la ponencia Agronomía del cultivo del pistachero. Octavio Arquero es doctor ingeniero agrónomo, técnico especialista del IFAPA, coordinador de las actividades de experimentación y transferencia en frutos secos, autor de más de 70 publicaciones en revistas de divulgación y científicas y de varios libros. También agradecerle encarecidamente su presencia hoy aquí en el segundo fórum de almendro y pistacho. Octavio. Buenos días, muchas gracias. Bueno, nosotros en Pistachero llevamos relativamente poco tiempo y tampoco es el cultivo, como veremos posteriormente, en el que más trabajamos. Ahora mismo vamos a hacer una exposición de los estudios o de los trabajos que estamos llevando a cabo. Para pasar. Ahora. Bien, empezamos con lo que es ejecución de las plantaciones. Bueno, en cuanto al tipo de plantones, siempre ha habido, en el pistachero siempre ha habido muchas discusiones sobre algunos aspectos técnicos que yo no le veo mucho sentido. Bien, en principio, en función de los plantones podríamos diferenciar en función de la presentación. Tendríamos con cepellón, un momento, el puntero, ¿cuál es? ¿A qué son dos? Bueno, entonces tenemos que ir a dos manos. Bien, en función de la presentación diferenciamos con cepellón y a raíz desnuda. En principio, bueno, cualquier puede valer siempre y cuando el plantón sea de buena calidad. La diferencia no va a ser porque sea de un sistema u otro, sino por la calidad que tenga. En principio, a raíz desnuda normalmente tiene mayor tamaño y tiene el inconveniente de que solamente se puede plantar en parada vegetativa invernal. En función del injerto, pues diferenciamos plantón injertado en vivero o que se injertará posteriormente en campo. Bien, en vivero tiene el gran inconveniente que el coste es mucho mayor, como ustedes saben, pero luego vamos a tener menor uniformidad y menor precocidad de entrada en producción. Y luego, por último, pues el tamaño. Yo puedo comprar un plantón pequeño o un plantón grande. Bien. Este es un caso práctico que tenemos para almendro. La fotografía de la derecha es un ensayo nuestro de variedades y la de la izquierda, la parte de la izquierda, es el resto de la finca comercial. El ensayo nuestro lo plantamos con este tipo de plantón, a raíz desnuda, que normalmente tiene un tamaño mucho mayor, y eso nos permitió, esto se plantó en el mes de enero, y nos permitió, como la planta era grande, rebajarla a la altura de la cruz. El resto de la finca plantó a cepellón, que normalmente la planta es más pequeña, en el mes de junio. Esta fotografía se tomó en el mes de noviembre, después del periodo vegetativo del primer año, y nosotros con este tipo de planta conseguimos montar ya el primer piso, las ramas principales, mientras que con este otro tipo de planta llegaron a la altura de la cruz, cosa que nosotros teníamos cuando plantamos. Como consecuencia de esto, la precocidad de entrada en producción de la plantación nuestra se adelantó un año, casi 2 años, más que el resto. El tamaño importa. Cuanto mayor sea la planta, yo voy a alcanzar antes el máximo desarrollo. La planta tiene que ser grande, pero no vieja, no comprar una planta de 2 o de 3 años que sea enorme. No, la planta tiene que ser grande, pero de 1 año.
Bien, también en el pistachero hay mucha polémica con el tema de injertar en campo y en vivero por el diferencial de precio de un tipo u otro. Bueno, pues este es un ensayo para dilucidar el tema un ensayo que hemos hecho en una plantación que se hizo en enero del 2017. La parte de la izquierda se utilizó plantón injertado en vivero y la parte de la derecha plantón sin injertar y se injertó en campo. Esta parte de sin injertar, el patrón injertado en vivero tenía una altura de más de 1,20, lo cual nos permitió rebajar a la altura de la cruz en plantación, y el plantón sin injertar era un plantón ya con cierto grosor, con lo cual permitió también injertar ese mismo año. Se plantó en enero y se injertó en agosto. O sea que las condiciones eran casi óptimas para los dos diferentes tipos de plantones. Bien, pues primera cosecha, que ha sido la de este año, injertado en campo, expresado en kilos de pistacho cáscara por árbol. Injertado en campo, no llegado a 200 gramos, injertado en vivero, casi 2,5 kilos. El diferencial es bestial. Bueno, entonces ya pues cada uno que haga las cuentas que quiera. Pero vamos, este caso pone, el primer año hemos pagado el diferencial en este ensayo, en estas condiciones. En el primer año, en la primera cosecha comercial, se ha pagado el posible diferencial de precio que haya de un tipo de plantón a otro. Bien, pasamos a material vegetal, patrones. Bueno, pues son diferentes estudios y trabajos sobre características de los patrones. Patrones principales en pistachero tenemos el Pictacia vera, que es el pistacho comercial, se utiliza bastante en Irán. El Terebinthus, el cornicabra, que es el más utilizado por el momento en España. Atlántica se utilizaba mucho en Estados Unidos, les entró la verticilosis y se cambiaron a intergérrima y posteriormente a UCB. UCB es un híbrido de Pistacia atlántica por intergérrima. Bueno, características, hay varias publicaciones, afinidad, rusticidad, por ejemplo. Bueno, pues todos presentan una rusticidad relativamente alta, menos atlántica, que la dan como una rusticidad media en muchas publicaciones. Bueno, pues esta es una plantación en Chiribel, en la comarca de Los Vélez, en Almería. Condiciones muy limitantes para el cultivo, tanto por precipitación como para características del suelo. Esta plantación tiene 33 años cuando se tomó la fotografía. Bueno, esto es atlántica y estos son almendros, esto es pistacho y almendro que se plantaron al mismo tiempo. Y esto es atlántica, en esas condiciones con 30 y tantos años. Si eso no es rústico, pues no sé qué será lo que sea rústico. Bien, también, por ejemplo, en cuanto a resistencia al frío, siempre se comenta que intergérrima tiene una resistencia baja. Esto es intergérrima. Esta herida que se ve aquí es por helada. La plantación tendrá 20 y tantos años en Guadix, a 1.100 metros. Bueno, este daño se produjo un año que llegaron a menos 18 grados bajo cero, que eso es excepcional. Pero todos los años hiela ahí, y todos los años llegan a menos 5, incluso menos 10 grados, es relativamente frecuente, y no le pasa nada. O sea que, bueno, decir que es una resistencia baja porque no tolera menos 18 grados, bueno. Bien. También el tema de la verticilosis. La verticilosis en Andalucía es muy importante por los cultivos que se ponen allí. Gran parte de los terrenos tienen una gran infección de verticilosis. El olivar es un drama en muchas comarcas. Quizás sea el problema fitosanitario más fuerte que tiene Andalucía, por eso nosotros somos especialmente sensibles a eso. Bien, como tolerancia a verticilosis,
Terebinthus en este estudio no está calificado, pero está considerado como sensible. Atlántica lo dan como una tolerancia baja y, sin embargo, tanto Intergérrima como UCB lo dan muy alta. Hemos comentado antes que Atlántica era el patrón que se utilizaba mayoritariamente en Estados Unidos hasta que le entró la verticilosis y tuvieron que cambiar inicialmente a Intergérrima. Agronómicamente tenía algunos problemas y mediante programas de mejora, cruzamientos de Atlántica por Intergérrima, sacaron el UCD, que cogió la resistencia de Intergérrima y un buen comportamiento agronómico. Eso ha hecho que sea actualmente el patrón más utilizado. Bien, para el estudio de los patrones hemos establecido 4 campos de ensayo. 2 en Chiribel, en la comarca de Los Vélez, en Riego y en Secano. En Guadix tenemos 1 y en Pinos Puente otro. Bien, y los patrones que estamos utilizando son los 5 que ahora mismo más o menos hay en el mercado. El Terebinthus, Cornicabra, el Atlántica, Intergérrima, UCB y el Platinum, que es otro híbrido de Atlántica por Intergérrima. Bien, en cuanto del ensayo de patrones, no tenemos resultados todavía. Este año vamos a tener la primera cosecha comercial en Guadix. Los otros campos de ensayo todavía no han entrado en producción. Variedades, bueno, pues algunas de las características que se comentan, el tema del suelo frío es fundamental, ustedes aquí no, pero en Andalucía sí. En Andalucía tenemos zonas muy frías, más que esta, pero otras zonas muy cálidas. Entonces, bueno, no en todos los sitios llegamos a los 1000, incluso a los 700 hay muchas zonas que no se llegan. Entonces, este factor de la necesidad del frío en zonas más cálidas, que no es esta, es fundamental. El tema de la precocidad, pues por ejemplo se dice que Kerman tiene una precocidad alta, los dos menos, la productividad, Kerman la dan como productividad media, el resto de las variedades altas, la becería también. Bien, estos son plantaciones, esto es Kerman, cerca de Carmona, que la tuvieron que injertar con variedades de menos requerimiento del frío. Bien, también hay estudios sobre el porcentaje de fruto cerrado. Entonces, por ejemplo, Kerman lo dan que tiene un porcentaje bajo, el porcentaje de vacíos y el tamaño. Bien, para el estudio de las variedades tenemos establecidos 4 campos de ensayo. 2 en Chiribel, Secano, Riego, Guadix y Trigueros. Trigueros está en la comarca del Condado, en Huelva. En principio no tiene mucho sentido plantearse pistachos allí. Bueno, pero ahora mismo habrá unas 40 o 50 hectáreas de pistacho, nos pidieron asesoramiento, tenemos muchas dudas de que eso sea viable allí, pero por eso se ha planteado un campo de ensayo para ver el comportamiento de las variedades. En estos campos de ensayo tenemos un total de 11 variedades hembra y machos 6. Bueno, aquí ya sí tenemos datos. En el ensayo de Guadix ya tenemos 4 cosechas y tenemos contabilizadas 3. Bien, aquí mostramos los datos del vigor, el vigor cuantificado por la sección del tronco. Entonces vemos que las 2 variedades más vigorosas son Mateur y Larnaca, mientras que Joley y Castel son las menos vigorosas. Y en cuanto a los machos, destaca mucho Randy. Randy es con diferencia el macho más vigoroso de los que tenemos controlados nosotros. Fenología es un dato fundamental. Normalmente hay una correlación entre la fecha de floración y la necesidad del frío. Variedades que florecen más temprano pues necesitan menos frío y las variedades que florecen más tarde necesitan más frío. En azul tenemos las hembras y en rojo tenemos los machos. Vemos que las variedades más precoces son Agina, Mateur y Ardab, y luego estaría este otro grupo intermedios, quizás adelante un poquitín Larnaca, y por último las variedades más tardías y por tanto con mayores requerimientos de frío sería Kerman y Castel. Y este es el periodo de floración de las variedades macho. Bueno, y si nos fijamos, vemos que no está correctamente cubierto el último periodo de floración de las variedades más tardías. Aquí nos faltaría, en principio, polen. Y esto es importante a la hora de hacer el diseño de la plantación.
Aquí tenemos el azul es Kerman y el rojo Peter. Esta es la media de los 4 años. También comentar son 4 años. 4 años ya tiene cierta validez, pero habrá que esperar para tener una serie de años más, como mínimo 7, 8, para que los datos sean más consistentes. 4 años puede ser que haya modificaciones. La media de los 4 años, pero hubo el año más favorable, que fue el 2021, cubrió perfectamente Peter a Kerman. Pero el año menos favorable, el 2018, según esto, no se polinizó. O sea que las fechas de floración y el encaje entre los machos y hembras no todos los años es el mismo. Puede ser que un año cubra muy bien, pero otro año no. Por eso en fruticultura, de toda la vida de Dios, cuando necesito polinización, siempre es aconsejado poner 2 variedades polinizadoras, que sería el caso que ponemos abajo. Si nosotros cogemos Sirora, en función de los datos de floración que hemos visto anteriormente, ¿cómo vuelvo ya atrás? En función de estos datos, pues resulta variedad Sirora, para escogería 2 variedades machos que me cubra completamente. Una que cubra bien el primer periodo de floración, que sería el C especial, y otro que me cubra la parte final del periodo de floración de la variedad hembra, que sería Peter. Y con esto sería muy difícil que un año tuviese problemas de falta de polen, como se me puede dar aquí. Siempre se aconseja poner 2 polinizadores, uno en la parte inicial del periodo y otro al final. Bien, también es importante la maduración. Siempre es aconsejable variedades que se recolecten temprano. En función de la fecha de maduración o de recolección, las más tempranas serían estas 3 primeras, Jolay, Egina y Mateur, mientras que Kerman y Castel nos vamos ya casi a finales de septiembre. Eso en algunas zonas de Andalucía, aquí no. Por problemas de lluvias puede ser una complicación. Siempre es conveniente que sean variedades que maduren antes. Bien, y aquí tenemos los datos de producción. Quiero hacer mucho hincapié que son los datos de las 3 primeras cosechas, 18, 19 y 20. Las 3 primeras cosechas son indicativas, sobre todo, de la precocidad de entrada en producción. O sea, cuántos años se pasan desde que yo planto hasta la primera cosecha comercial. Eso se llama periodo de entrada en producción. Una variedad puede ser muy precoz en entrada en producción, pero luego no ser tan productiva en estado adulto. Y ya digo que al ser los datos, la media de las 3 primeras cosechas, esto es indicativo de precocidad. Habrá que ver luego qué pasa en estado adulto. Bueno, pues aquí vemos las 11 variedades que hemos descrito y cómo se dispara la diferencia tan bestial que hay Sirora respecto del resto de las variedades. Y por el contrario, entre las otras variedades no hay diferencias significativas. Todos los campos de ensayo tienen su diseño experimental, luego se hace un análisis de los datos con separación de medias, análisis de varianza y nos permite sacar unos datos con un criterio técnico. Cuando las barritas indican el error estándar y las letras que hay arriba, si una variedad tiene la misma letra, quiere decir que no hay diferencias significativas entre ellas. Aquí, a Egina, parece ser que hay una tendencia a disminuir, pero estadísticamente estas diferencias no son significativas. Únicamente las hay con Sirora. Y son bestiales. Estamos hablando de producciones entre 800 y 1000 hasta Sirora que llega a 1800 kilos por hectárea. Nosotros hemos trabajado en caracterización de mucho material vegetal, en olivar, en almendro, en nogal, y nunca hemos visto estas diferencias tan grandes. Nunca. Y también choca de que entre todas estas no haya diferencias. Bien. Pero vuelvo a insistir, esto es precocidad de entrada en producción.
Habrá que ver luego, a partir del cuarto o quinto año, niveles productivos en adulto. Características comerciales del fruto, rendimiento cáscara-grano, bueno, pues Sirora y Castel son de las mejores y la que menos rendimiento tiene es Kerman. Si el fruto va para industria, esto no tendría más importancia. El peso medio del pistacho, bueno, pues como saben hay mucha diferencia en precio. El pistacho se paga bien, el pistacho que sea grande, que esté abierto y que tenga una tonalidad clara. Entonces el tamaño influye mucho en el precio, no así o no tanto en almendra. Pistacho grande que podría ir para snack, para fruto cáscara, pues tendríamos estos 5. Castel, Calegucci, Login, Kerman y Golden Hill. Estas en principio serían las variedades más adecuadas para pistacho grande. Sirora estaría en un término intermedio y luego tendríamos estas otras variedades, que ya es pistacho más pequeño, que normalmente este tipo de pistacho va para industria. Bien, también tiene un gran componente en el precio el porcentaje de fruto cerrado. Y aquí vemos que también hay unas diferencias muy marcadas. Sirora y Los Gil no llega al 2%, mientras que Azaf o Larnaca nos situamos por encima del 60%. Kerman, que es una buena variedad en cuanto a el tamaño, tiene el inconveniente que presenta un porcentaje de dobles relativamente altos, un 50%. Entonces, eso va a penalizar bastante el precio a percibir por el agricultor. Bien, este estudio de comportamiento de las variedades ya hemos hecho una comunicación a Congreso y estamos preparando un artículo de divulgación. Más aspectos que estamos abordando, sistema de formación. Bueno, pues el sistema de formación en el pistachero en principio es un vaso con 3 ramas principales y bueno, hay cierta discusión si nos vamos a vaso de pisos o nos vamos a vaso libre. Y la altura de la cruz se suele aconsejar montarlo entre 100 y 150 centímetros. Bien, sistema de formación. En fruticultura el sistema clásico que más se ha utilizado hasta ahora es el vaso de pisos. Aquí tenemos un almendro montado con esa estructura, las 3 ramas principales y a lo largo de la rama principal vamos sacando ramas laterales que se denominan pisos, la primera a una distancia de 40 o 50 centímetros. El primer piso hay que ir alternando la dirección de salida, primero hacia la izquierda, pues el segundo tiene que ser hacia la derecha y hacia la izquierda y continuamos para arriba. Y hay que guardar unas distancias entre pisos. Es un árbol muy bien estructurado, pero es una estructura muy rígida. Se puede conseguir, sí, pero se puede conseguir a base de mucha intervención de poda. Mucha intervención de poda repercute, primeramente, tener personal cualificado, que por desgracia cada vez hay menos podadores profesionales. Luego eso tiene un coste, es costoso. Y luego también se penaliza la entrada en producción, lógicamente. Yo consigo una buena estructura, pero penalizo costes y penalizo entrada en producción. Por eso la tendencia es ir a sistemas de formación menos rígidos, lo que se denominan libres. Este sería un almendro en un vaso libre. 3 ramas principales, yo aquí rebajo y divido en 2. Aquí rebajo y divido. Y no me complico mucho en las distancias. Doy un mínimo de estructuras, pero sin exceso. ¿De acuerdo? Y normalmente en el almendro aquí este árbol tiene 3 rebajes. Normalmente con 1 o con 2 es suficiente. Y hemos terminado. Y esa es la tendencia en fruticultura, en todas las especies. Esto es nogal, que también tenemos ensayos del sistema de formación y poda. Sistema de formación de eje estructurado, que es el que se preconizaba siempre. La misma historia, una estructura muy marcada, muy rígida, que requiere fuertes intervenciones. Ahora esto es un vaso libre, que es lo que se está haciendo ahora, y esto prácticamente es una no poda. Se quita alguna rama que complique un poco, pero prácticamente es no poda. Bien, entonces la tendencia en fruticultura, en todas las especies, es a no complicarse mucho con la estructura del árbol. Marcar un mínimo, pero un mínimo de estructura, para 2 cosas, no penalizar costes y precocidad de entrada. Bueno, entonces en pistachero, pues, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Altura de la cruz. También esto es una discusión bizantina, no tiene sentido.
ustedes lo que tienen que saber es que cuanto más alta monten la cruz, el árbol va a crecer más lentamente y se me complica la formación. Está más alto, más expuesto a los vientos, tengo que tener un tutor mucho mayor y tengo que trabajar en altura. Bueno, con eso lo tenemos claro. La altura de la cruz tiene que ser la mínima necesaria. Entonces yo tengo que ver qué me limita a mí la altura de la cruz. Pues mire usted, el apero para que no me roce con los cultivadores, 60 centímetros. El herbicida para que no, bueno, que tengo jabalís y que me... Eso, bueno. Pero usted fíjese un límite y cuando llegue a ese límite no suba más para arriba, porque cuanto más suba para arriba está penalizando producción y está penalizando dificultad para el manejo de la poda. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo no entiendo bien, este es pistacho y esto es almendro. El manejo del cultivo es igual en los dos cultivos, prácticamente. Entonces, si con el almendro yo tengo suficiente con 80 o 100 centímetros, ¿por qué, siendo un manejo igual, en pistacho me tengo que ir a 1,20 o a 1,50? No sé. Hay gente que dice, no, es que mire usted, el derribo se hace mejor con el tronco más alto. Yo le he preguntado a maquinistas y no me saben decir. Pero, en fin, en el olivar, el derribo de la aceituna es mucho más complicado que el del pistacho. Y en el olivar la cruz se monta entre 40 y 100 centímetros. Por encima de 100 centímetros yo no he visto ninguna plantación. Bien, esto es en Argentina, la altura de la cruz sobre 100 centímetros. Esta es la plantación más bonita que yo he visto de pistachero. Un vaso libre en poda dicotómica y la altura de la cruz. Esto es en Lérida y la altura de la cruz entre 70 y 80 centímetros, plantaciones viejas. Y esto es en Granada, la altura de la cruz entre 70 y 80 centímetros, plantaciones viejas. Bien, bueno, pues para hablar con propiedad planteamos un ensayo. Pues venga, vamos a hacerlo. Tratamiento a 100, a 120 la cruz y hasta 150. Resultados, el vigor, la sección del tronco. Conforme aumentamos la altura de la cruz, baja la sección del tronco, el vigor del árbol. Entonces, si baja el vigor, baja la producción. Eso estaba claro. Lo que antes hemos comentado, conforme yo subo la altura de la cruz, estoy penalizando el desarrollo del árbol y, por tanto, la producción. Bien. La poda es un tema que los agricultores nos lo demandan mucho. Es importante, pero quizás no tanto como algunos pretenden. Bien, en cuanto a la poda podemos diferenciar en función de la fase de la vida del árbol en que se ejecute lo que se denomina poda de formación, de producción y de renovación. En cuanto a la época, invierno o verde, y luego la ejecución puede ser tanto manual como mecánica. En pistacho también se puede hacer poda mecánica, se hace poda mecánica. Será aconsejable o no, pero en poda, en producción, hay gente que hace poda mecánica. Poda en verde hemos hecho algún ensayo un poco ligero. Cada vez somos menos partidarios de la poda en verde. En olivar, en el almendro nosotros al principio pensábamos que sí, pero últimamente consideramos que no. En pistachero también hicimos alguna prueba y no tiene sentido. Poda verde lo que se tiene que hacer es ayudar a la formación del árbol, pero no marcar estructura. Yo quito ramas vigorosas, chupones, o limpio tronco, o hago un aclareo, pero no marco estructura. La estructura hay que marcarla luego en poda de invierno. Bien, el rebaje, bueno, el pistachero tiene como característica botánica que es una de las especies que tiene una dominancia apical más marcada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no rebajo, la rama tiene un crecimiento longitudinal, pero no lateral. No me ramifica. Entonces, para forzar esa ramificación, tengo que hacer rebajes. Pues aquí tenemos un ensayo nuestro, este es un árbol, el rebaje del primer año, el segundo año, el tercero y el cuarto. O cuando tenga metidas crecimiento del año de más de 40-50 centímetros, tengo que rebajar las ramas estructurales. Si no,
Este es un ensayo nuestro también, que lo tenemos para el estudio de las enfermedades, semi-abandonado. Solamente rebajamos el primer año y fíjense que se nos han ido para arriba las ramas con una ramificación muy escasa. Como tiene una dominancia apical muy marcada, tenemos que rebajar. Bien, en el rebaje hay que tener cuidado, nunca rebajar por encima de una yema de flor porque nos cargamos la rama, y tampoco rebajar por encima de una zona con los entrenudos muy cortos que tenemos muchas yemas, porque al final nos van a brotar todas, entonces vamos a tener poco vigor. Bien. El kit de la poda del pistachero es esto que tratamos de reflejar en esta fotografía. Vamos a ver si yo me explico bien. Esta es una rama que creció el año pasado. Esto es cuando se hizo la poda en el mes de febrero. Entonces, esta rama creció el año anterior. La zona basal normalmente tenemos yemas de flor y a partir de cierto momento ya tenemos yemas vegetativas. Entonces, lo que se debe pretender con la poda es un rebaje siempre por encima de yema vegetativa. Normalmente las últimas yemas, 2 o 3 últimas yemas, va a dar lugar a brotaciones vigorosas que va a ser la continuidad de las ramas estructurales. Son vigorosas y con un ángulo cerrado. Y por debajo van a salir ramas vegetativas también, todo esto son yemas vegetativas, pero aquí va a tener menos vigor, va a tener un ángulo más abierto, van a dar ramas horizontales en lo que se denominan ramas fructíferas. Arriba continuamos con la estructura y en esta zona son ramas fructíferas. Y por último hemos dicho que la zona basal son yemas de flor, tienen que ir a fruta. Bueno, pues esta rama es lo que aquí teníamos con esta el año anterior. El año anterior rebajamos por aquí, vemos que las 2 últimas yemas han dado lugar a brotaciones muy vigorosas que van a continuar la estructura del árbol, son ramas estructurales que este año se rebajan por ahí. Este tramo dio ramas fructíferas y este último tramo, el más basal, aquí tuvimos el fruto. Y ese es el fundamento de la poda del pistachero. Y luego guardar las distancias entre las ramas estructurales. Bien, un ensayo que tenemos en marcha sobre intensidad de poda con 3 tratamientos: poda larga con un rebaje muy alto, dejando bastantes ramas, poda media castigando un poco más y poda corta castigando bastante. Esto es una fotografía en el 2019, arriba antes de la poda, debajo después de la poda. El criterio de tratamiento de poda larga, poda media y poda corta. Bien, aquí tenemos las 4 primeras cosechas. Vemos que no hay diferencias entre poda media y poda corta y tampoco hay diferencias significativas entre la larga. Se ve una tendencia que es menor, pero estadísticamente no hay diferencias significativas. Si vemos la evolución de las 4 cosechas, las 3 primeras estaba claro, no había apenas diferencia entre poda media y poda corta y sí se descolgaba la poda larga. Este año, sin embargo, no hay diferencias. Todos los ensayos son a largo plazo. Tenemos que tener una serie de 5 o 6 años y normalmente en el comportamiento de los primeros años suele diferir a partir de ciertos años. Pero en principio tiene mejor comportamiento poda media y poda corta y poda larga quizás no. Quizás no sea necesario una poda corta tan severa. Hemos dicho que al aumentar la intensidad de poda yo tengo más cortes. Bien. Influencia del sistema de poda sobre características del fruto. Bueno, pues hay un porcentaje, no hay diferencias significativas, ni fruto cerrado, ni el rendimiento cáscara grano, ni el peso del fruto, no se ve diferencias. Bueno, también el tema de las enfermedades. Quizás en fruticultura uno de los factores limitantes mayores de la producción sea la incidencia de las enfermedades. Por eso nosotros es una línea de estudio que abordamos con mucha profundidad. Lo hacemos en colaboración con el Departamento de Fitopatología de la Universidad de Córdoba, con lo cual nos permite abordar los temas de enfermedades de una forma más profunda. Bien.
Aquí tenemos las principales enfermedades del pistachero, normalmente son micosis aéreas, fundamentalmente el machetes de brotes, alternaria y sectoria, y micosis radiculares, fundamentalmente es la verticilosis lo que más presencia tiene. El tema de